Muy bien, pues empezamos. Buenos días al octavo webinar BOB de la Cátedra Caja 7 Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna. En primer lugar, agradecer a GraphCAN. En nombre, aquí tenemos al director de GraphCAN, Juan Manuel Poveda Suárez, al director técnico de GraphCAN, Juan Jorge Rosales León, al responsable del Departamento de Ingeniería de la empresa de Ingeniería Informática también, José Julio, Rodrigo Bello, y a Gustavo Herrera del Amo, geógrafo del Departamento de Difusión y Asistencia Técnica. La verdad que es un placer tenerles a ustedes en este octavo webinar, porque además de las relaciones que ya existen con muchos de los que trabajan ahí y que han salido de esta universidad, por la temática, evidentemente, cada vez que nos vemos con alguno por la calle o en otros sitios, o ustedes lanzan un tweet o lanzan algunas cosas, vemos los grandes y fantásticos trabajos que están haciendo, donde implican todas las técnicas de inteligencia artificial, más de machine learning, por supuesto imágenes que le vamos a decir, aplicado todo a la gestión del territorio, agricultura, protección de la naturaleza, lucha contra el cambio climático y protección civil, ¿no? Este es el título y así aprovecho a ponerlo también. Entonces hoy, Carlos de Caja 7 no pudo venir, tenía consejo social, pero me manda un abrazo para todos y que ellos están encantados también en patrocinar esta cátedra en la que estamos haciendo un montón de actividades relacionadas con todas estas cosas y sobre todo intentando también potenciar a la gente que tenemos aquí en Canarias, a las empresas canarias y a nuestros alumnos, donde ahora mismo también están conectados y vean que aquí se puede hacer una investigación, un desarrollo e innovación de muy alta calidad. Yo no hablo más porque lo importante son ustedes, con lo cual, Juan Manuel, cuando quieras, pueden empezar. Gracias. Vale. Bueno, antes de nada también, Rodas, agradecerte en nombre de GraphCAN y de mis compañeros aquí presentes la oportunidad que la organización nos ha brindado hoy de, por de alguna manera, poder mostrar estos últimos proyectos que venimos realizando en estos últimos años, que entiendo que son bastante interesantes e innovadores para la sociedad canaria, además de poder contar un poco quiénes somos y a qué nos dedicamos, ¿no? Un poco, para no querer robarle tiempo a mis compañeros, que son los que verdaderamente entrarán en materia técnica, a mí me gustaría comentar un poco que GraphCAN es una empresa pública del Gobierno de Canarias, ¿vale? Adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, donde tiene como socios también pues, al Cabildo de Tenerife y al Cabildo de Gran Canaria. Indicar que GraphCAN se crea por una necesidad de la administración y es esta la principal beneficiaria de los servicios que la empresa presta. De hecho, son muchas las comunidades autónomas en las que las actividades que genera GraphCAN la hacen instituciones cartográficas, como pueden ser el Instituto Cartográfico de Cataluña, el de Andalucía, Aragón o Valencia. La sociedad cuenta con presencia física en 2 sedes, ubicadas en la isla de Gran Canaria y en la isla de Tenerife, con una plantilla multidisciplinar de 51 personas fijas, formadas por ingenieros, licenciados, ingenieros técnicos y operadores especialistas. Creo que es importante destacar también que la sociedad está certificada en la ISO 9001 y 14001 y desde el año 2018 fuimos la primera empresa pública del Gobierno de Canarias que nos adscribimos al Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Con lo que con ello conlleva todo el tema de servicios y metadatos e información al sector en las telecomunicaciones. En el ámbito de la empresa, en el ámbito regional, la empresa realiza de diferentes servicios a numerosas consejerías del Gobierno de Canarias y entidades vinculadas a estas, como pueden ser la Agencia de Protección del Medio Natural y otras empresas públicas, además de los servicios que prestamos a los cabildos insulares y a los ayuntamientos. En lo que respecta a la Administración General del Estado, creemos que es importante destacar que en los últimos años tenemos una estrecha relación y vínculo con el Instituto Geográfico Nacional, con el Consejo Superior Geográfico, con el Centro Nacional de Información Geográfica y, por último, también, no menos importante, con la Dirección General del Catastro, donde hemos realizado diferentes actuaciones
en materias pioneras como puede ser la conciliación o el intento de conciliación de la cartografía oficial con la cartografía catastral. En lo que respecta al sector privado, GrafCAN también ofrece servicios especializados a empresas y particulares. Es importante también destacar que debido al alto grado de especialización técnica requerido en diferentes foros de ámbito nacional e internacional, GrafCAN ejerce labores de asesoramiento, colaboración y representación en los órganos como el Instituto Geográfico Nacional, ya mencionado anteriormente, o el Consejo Superior Geográfico, ¿vale? Yo creo que también no es menos importante en estos minutos que tengo hablar del tema del Sistema de Información Territorial de Canarias, el cual que es la infraestructura garantizada por el Gobierno de Canarias, donde se realizan las actividades de producción, difusión e información geográfica. La disposición adicional séptima de la Ley del Suelo establece que el Sistema de Información Territorial de Canarias, SITCAN, es el sistema de información geográfico de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Yo creo que este hito para nosotros, desde el punto de vista en materia geográfica, ha supuesto un reconocimiento a todo el trabajo que veníamos realizando durante varios años atrás, por lo menos en estos últimos en concreto. En el marco del SITCAN, GrafCAN produce y difunde la información geográfica de referencia, destacando los vuelos fotogramétricos a diferentes alturas, la gestión del archivo histórico de imágenes, generación de mapas topográficos, ortofotos territoriales, urbanas, callejeros, etc. Tenemos que destacar que esta información facilita las decisiones en la gestión de subvenciones agrícolas, la delimitación de mapas escolares y las notificaciones judiciales. No cabe duda que la información territorial ha contribuido a la modernización de la administración. La labor de producción y difusión del Gobierno de Canarias ha creado una infraestructura cada vez más sólida que ha permitido abordar proyectos innovadores y pioneros, como la sistematización del planeamiento urbanístico de Canarias, la detección de cambios en el territorio mediante tecnología LIDAR inicialmente, y ahora hoy por último nos hablará nuestro compañero José Julio, con inteligencia artificial, la modernización de herramientas de gestión municipal o la creación de infraestructuras de datos espaciales insulares. Por último, y creo que es lo más importante, me gustaría acabar afirmando que Canarias dispone de un sistema de información territorial que ofrece información completa, precisa, armonizada, actualizada y de calidad a todas las administraciones y ciudadanía. Un sistema esencial para acometer con garantías cualquier proceso de análisis, planificación y gestión relacionado con el territorio. Un sistema que ha mejorado la eficacia, la eficiencia y, por lo tanto, la productividad de la administración, que ha favorecido su modernización, ha mejorado su transparencia y ha contribuido a la mejora de la atención ciudadana y la racionalización del gasto público. Sin más, agradecerles nuevamente la oportunidad que nos han brindado en la mañana de hoy de darnos a conocer un poco en el mundo universitario y en todos aquellos que ya se han sumado a esta web. Le doy la palabra a mi compañero Jorge Rosales. Lo primero, sí, bueno, mi compañero me presentó como Jorge, pero soy José Julio, ¿vale? Lo primero, agradecer nuevamente, pues, especialmente a José Luis, a Roda, que nos tenemos yo creo que en estima desde hace muchos años, pues que nos invite a este tipo de cuestiones, porque creo que es interesante poder difundir de alguna manera el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Bueno, yo soy responsable del Departamento de Ingeniería dentro de GrafCAN y voy a hablarles un poco de la parte de inteligencia artificial y de las aplicaciones que estamos realizando y de cómo hemos aplicado, digamos, esta tecnología a problemas reales que tenemos, que nos presentan nuestros clientes y que hemos resuelto usando este tipo de tecnología. Bueno, simplemente por contextualizar, pues no quiero detenerme demasiado aquí en esto. Ahora mismo estamos en lo que sería la era del deep learning dentro del área de la inteligencia artificial, ¿no? Esta era realmente arranca para mí casi en el año 2012 con una serie de artículos muy interesantes sobre el tema que nos muestran algoritmos que por primera vez son capaces de tener una alta puntuación en problemas como el reconocimiento de imágenes naturales, ¿vale? Este tipo de algoritmos se emplean tanto para temas de lenguaje natural ahora mismo o como temas de reconocimiento de imagen. En nuestro área lo que realmente nos supuso un cambio, nos hizo reflexionar, fue que este hito de empezar a clasificar imágenes con un alto porcentaje de acierto, ¿vale? Realmente era trasladable a nuestros problemas de información geográfica, ¿no? Y aquí es donde queríamos llevar esto a nuestro terreno de alguna manera, ¿no? Es interesante también decir que toda esta información de alguna manera se vuelca en artículos que son públicos en la mayoría de los casos y que de alguna manera han democratizado por completo, por lo menos en este área, el acceso al conocimiento, ¿vale?
Y de hecho, para los que quieran introducirse un poco en este área, hay que estar muy acostumbrado a leer artículos y a tener una cierta dosis de entendimiento de ellos para poder seguir con este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, en 2016 nos planteamos en el marco de esta casa de GrafCAN, pues intentar llevar este tipo de tecnología que veíamos que estaba evolucionando muy rápidamente, llevarla a nuestro territorio, ¿vale? De alguna manera la idea detrás de esto era aplicar estos algoritmos de inteligencia artificial, en concreto de Deep Learning, que estábamos viendo que funcionaban muy bien en áreas como la clasificación de imágenes que veíamos antes, llevarlo al ámbito territorial, al ámbito geográfico, ¿vale? Con la idea de ¿qué? De extraer conocimiento a partir de ahí, ¿vale? De alguna manera, si pensamos, nosotros veníamos ejerciendo una labor, como Juanma comentaba, de producción de información, como la mayoría de los institutos cartográficos, ¿no? Quizás el producto más conocido nuestro sea la ortofoto, que es esa fotografía aérea del territorio que realizamos anualmente, y que en la mayoría de los casos se viene usando casi como un fondo para localizar productos o para interpretar cosas sobre él, pero no tiene una labor de análisis sobre ese producto, ¿vale? Sin embargo, si pensamos en la ortofoto desde el punto de vista informático, no deja de ser un conjunto de píxeles con una serie de canales y al final generan una cantidad tremenda de información. Podemos estar hablando de billones de píxeles en cada año, ¿vale? Que realmente si tuviéramos la capacidad de análisis sobre ello, seríamos capaces de extraer información de manera automática, ¿vale? Ese era un poco el reto que nos planteamos con todo esto, ¿vale? Bueno, la tecnología que estamos usando, no quiero detenerme mucho en este tipo de aspectos, porque además supongo que ya más o menos son conocidos por la gente que nos escuche, pues son redes neuronales convolucionales, que son la base de lo que conocemos como Deep Learning, ¿vale? Que son redes feed-forward, redes multicapa, que las capas iniciales normalmente se encargan de una extracción de features, una extracción de características de los elementos, ¿vale? Y normalmente al final tenemos etapas de clasificación para tener un resultado de salida, ¿vale? Y bueno, hay una cierta inspiración biológica en la parte de construcción de lo que sería la unidad de neurona artificial con la parte de interconexión entre neuronas, ¿no? Vale, ¿cómo nos iniciamos en los proyectos de inteligencia artificial? Pues empezamos como todo el mundo, con los típicos datasets de comienzo, pues el MINST para detección de dígitos o datasets como el de perros y gatos, que nos permiten de alguna manera, yo creo que esto es como el Hello World de este mundo, ¿no? Empezar a trastear con esta tecnología. Sin embargo, no hay que perder de vista que trabajamos en un ámbito empresarial, es decir, enseguida hubo que adaptar estos proyectos a las verdaderas necesidades, no podemos estar, digamos, jugando con cosas que al final no tienen un rendimiento, ¿no? El primer proyecto que hicimos como piloto fue un proyecto para detección de señales de tráfico, básicamente porque entendíamos que era un proyecto asequible, un proyecto donde podíamos obtener unos resultados decentes y nos permitía acercarnos a esta tecnología, ¿vale? Montamos todo el dataset de patrones de entrenamiento, la red neuronal convolucional como arquitectura, y conseguimos unos resultados bastante decentes sobre este problema, ¿vale? Sin embargo, este no era el fin de lo que queríamos hacer, ¿vale? Porque realmente, como os decía, en el ámbito empresarial yo necesito hacer proyectos que al final me acerquen esto a resolver problemas reales, ¿vale? Y ahí es donde está realmente la clave, yo creo, porque estamos muy acostumbrados a ver... ¿sí? Sí. Estamos muy acostumbrados a ver mucha investigación en el ámbito de proyectos de inteligencia artificial, pero realmente la parte quizás más interesante de lo que puedo contarles es que lo que estamos haciendo lo estamos aplicando a proyectos reales y que además tienen proyectos que tienen un respaldo económico detrás, es decir, son proyectos que nos han encomendado hacer y que tienen un apartado específico para desarrollo de algoritmos de IA y bueno, eso nos permite de alguna manera darle sentido a lo que estamos haciendo más allá de la investigación pura y dura, ¿no? Básicamente los proyectos de los que vamos a hablar son, por un lado, la detección de cambios en ortofotos, que quizás fue el primero de los proyectos que dio sentido al uso de esta tecnología y uno de los más importantes para nosotros. La mejora de resolución de imágenes y proyectos de segmentación que ahora comentaré en el ámbito de medio ambiente, agricultura y otro tipo de proyectos, ¿vale? Bueno, el primero de los proyectos que comentaba, el de detección de cambios en ortofotos, es un proyecto histórico de la casa, es decir, esto es algo que veníamos haciendo de muchas otras maneras en el pasado, incluido de forma manual, ¿vale? Lo que intentamos a la descripción del problema sería, tenemos una nueva ortofoto cada año, una nueva fotografía aérea,
y realmente queremos conocer cuáles son los cambios estructurales que han habido en el territorio, ¿vale? Cambios estructurales entendemos básicamente pues construcciones y cambios de vial, ¿vale? Sin embargo, en una imagen entre un año y otro, sabemos que hay multitud de cambios en la imagen, como pueden ser cambios originados por las condiciones climáticas, esos son 2 imágenes reales de dos años. Cambios ocasionados porque un año se voló en una estación y otro año se voló en otra, podemos estar hablando de verano e invierno. Cambios originados por la hora solar, porque no siempre se vuela a la misma hora. Hay elementos que son cambiantes de por sí, como pueden ser los cultivos que van cambiando anualmente, o elementos como los coches que se mueven. Todos esos elementos generan un cierto ruido, que en realidad son cambios en la imagen, pero no es lo que queremos detectar. Únicamente queremos detectar aquellas construcciones y viales, ¿vale? Este problema, como digo, en el pasado se afrontó incluso de forma manual con operadores. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de que podíamos tener básicamente a 2 personas entre 6 y 8 meses trabajando en un problema de este tipo, ¿vale? Es un trabajo ingente. Piensen que con la resolución que tenemos de imágenes, trabajar sobre todo Canarias, pues es como una cantidad de información impresionante, ¿no? Esto sería un poco el resultado de un trabajo de este tipo. Esto es el resultado de lo que el algoritmo nos muestra como cambios en estas imágenes. Si os fijáis, es un poco como el juego de las 7 diferencias, pero a lo bestia, ¿no? Bueno, ¿cómo sería el flujo de trabajo para un proyecto de este tipo? Y además que es compatible con el resto de proyectos que vamos a ver. Pues básicamente comenzamos con una primera parte que sería una definición de la arquitectura de red, ¿vale? Esta es la parte que un poco más nos gusta quizás a la parte de los ingenieros de datos, ¿no? Después tenemos una parte fundamental que son los patrones de entrenamiento, ¿vale? Entendemos como patrón, pues, una entrada y una salida deseada, ¿vale? Por ejemplo, si veíamos antes el ejemplo de perros y gatos, pues una imagen de un perro y decir que es una clase perro y una imagen de un gato y decir que es una clase gato, ¿vale? Esos serían los patrones, ¿vale? Por otro lado, la fase de entrenamiento como tal, la fase de evaluación estadística y la fase de puesta en producción una vez que los algoritmos están correctamente depurados, ¿vale? Es muy importante no perder de vista que la parte de datos es fundamental. O sea, a pesar de que pueda parecer mucho más interesante la parte de redes, la parte de arquitectura y la parte que tiene que ver con la parte de redes neuronales y la parte convolucional, sin embargo, la parte de datos es fundamental mimarla. Y además estamos hablando de lo que se conoce como aprendizaje supervisado, donde la cantidad de datos que necesitamos manejar tiene que ser muy grande, ¿vale? Porque son algoritmos que funcionan mediante un aprendizaje supervisado con un dataset que tiene que tener una cantidad de patrones suficientemente importante para tener o para de alguna manera describir o representar el problema que quieres aprender, ¿vale? Así a grandes modos podemos decir que tenemos como 2 partes, ¿no? 2 partes, una que sería la parte de arquitectura y otra parte que sería el aprendizaje, ¿vale? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta lo que dije, la parte del aprendizaje es fundamental. Y de alguna manera el mensaje es que hay que embarrarse un poco con los datos, es decir, hay que analizar muy bien los datos y hay que meterse muy bien con esa parte. Y una parte fundamental que hay que tener también siempre en cuenta son los sesgos, ¿vale? Tenemos que intentar evitar todo tipo de sesgos en los patrones de aprendizaje, porque si no el aprendizaje acabará exportando esos sesgos a los resultados, ¿vale? Y no seremos capaces de generalizar realmente el problema que queremos que aprenda, ¿vale? La parte fundamental es la parte de puesta en producción de esto. Es decir, vale, desarrollamos algoritmos, tenemos nuestras redes y nos quedamos como un poco en el laboratorio haciendo esa parte de evaluación estadística incluso, pero esto tenemos que llevarlo a un sistema que realmente tenga una entrada y una salida que sean las que resuelven el problema que queremos resolver, ¿vale? En nuestro caso, las entradas son los propios servicios de mapas de los cuales dispone GraphCAN, ¿vale? Y la salida realmente es una capa georreferenciada que nos permite tener ese mapa de cambios, en este caso de Canarias, ¿no? Comentar simplemente que nosotros usamos como framework base TensorFlow con desarrollo en Python y lógicamente sobre máquinas dedicadas a IA, ¿vale? Sobre máquinas específicas, ¿vale? Esto sería un ejemplo de la puesta en producción. Esto es un mapa de cambios de todo Canarias, ¿vale? Para generar ya esta puesta en producción que comentamos, que por cierto ocurrió en 2017, yo lo tengo como un hito casi. En mayo de 2017 pusimos en producción nuestro primer algoritmo de inteligencia artificial y a partir de ahí hemos seguido evolucionando y hemos seguido repartiendo un montón de proyectos. Ahora mismo creo que tenemos 9 proyectos de inteligencia artificial en la casa. Y, lógicamente, todo esto corre sobre una granja de servidores que tenemos específica ya para inteligencia artificial, ¿vale? Estos serían ejemplos del problema de detección de cambio. Ahí vemos cómo la red detecta una construcción nueva, ¿vale? Este sería otro ejemplo, una construcción con una piscina.
que es interesante ver que es un ejemplo complejo, porque si os fijáis, el resto de construcciones que aparecen en la imagen también han cambiado, por ejemplo, el color de la cubierta, ¿vale? Sin embargo, el algoritmo es capaz de discriminar que eso no es un cambio porque el edificio ya existía. Y en cambio tenemos un edificio nuevo con una piscina que sí que lo podemos considerar un cambio, ¿no? Eso es algo que con las técnicas clásicas, por ejemplo, de visión por computador, es prácticamente imposible llegar a un grado de precisión de este tipo, ¿no? Y un cambio de vial, pues por ejemplo, este que aparece ahí. Otro problema que abordamos en la casa, que fue de hecho un proyecto colateral, muchas veces los proyectos surgen como pilotos y después se convierten en proyectos que absorbemos, ¿vale? Fue la mejora de resolución de imágenes, ¿vale? Es un problema que se conoce como Super Resolution dentro del ámbito de IA, y básicamente consiste en intentar mejorar la resolución de una imagen, como si fueran las interpolaciones, que estamos acostumbrados a usar interpolaciones clásicas, pero realmente este tipo de algoritmos resuelven una mayor resolución que las interpolaciones clásicas, ¿vale? En este caso lo estamos empleando imágenes satélite, un satélite Sentinel-2, que tiene una resolución nativa de 10 metros, y nosotros somos capaces de generar imágenes equivalentes a 5 metros, ¿no? Que sería duplicar la resolución. Este sería otro ejemplo. Y también lo estamos aplicando a nuestras propias ortofotos, ¿vale? Es decir, con este tipo de algoritmos conseguimos mejorar la resolución de nuestras propias imágenes aéreas, ¿vale? Este tipo de algoritmos, como ven, definen bastante mejor los bordes y sin los típicos efectos de realce de borde que tienen otro tipo de algoritmos clásicos. Vale, dentro de los problemas relacionados con la segmentación, o sea, con la detección de imágenes, realmente hay varias categorías dentro de la inteligencia artificial y además están un poco ordenados por complejidad, ¿no? El primero de los problemas que nos enfrentamos es un problema de clasificación. Es decir, yo tengo una imagen y tengo que clasificarlo, por ejemplo, en este caso es un gato, ¿vale? Un segundo nivel de problema sería la localización, que se parece un poco más a lo que vimos de control de cambio, ¿vale? Que sería, vale, esto es un gato y el gato está localizado aquí y lo marco de alguna manera, ¿vale? Y un tercer nivel de problema que a nosotros nos interesaba mucho era la segmentación, ¿vale? En la segmentación lo que queremos es a su vez delimitar los elementos, es decir, representarlos gráficamente, y si nos fijamos, eso es básicamente lo que hacemos en los mapas. Luego, abordar problemas de segmentación nos va a permitir de alguna manera tener redes cuya salida se parezca más a un lenguaje mapa, ¿no? Vale, esto es un ejemplo, lo que vamos a ver es un ejemplo de aprendizaje, un ejemplo de entrenamiento, ¿vale? De una red de segmentación entrenada sobre 7 capas, ¿vale? Lo que recibe como entrada es una imagen, un trozo de imagen, un trozo de ortofoto, y lo que va a devolver es una salida con una representación gráfica de las clases que es capaz de interpretar sobre esa imagen, ¿vale? En las primeras épocas de entrenamiento, época es un recorrido por el dataset completo de entrenamiento, ¿no? En las primeras épocas los resultados de la red son totalmente caóticos, eso pasa siempre en los entrenamientos. De hecho, los entrenamientos para nuestros algoritmos siempre son computacionalmente pesados, ¿no? Estamos hablando de entre 24 y 48 horas puede durar un entrenamiento, ¿vale? Pero según la red va aprendiendo y va viendo las imágenes y vamos mostrándole más ejemplos de lo que queremos que aprenda, va consiguiendo mostrar y consiguiendo reafirmar las clases que necesitamos que aprenda, ¿vale? Y al final es capaz de devolvernos un resultado de este tipo, una red de segmentación. Si nos fijamos, nos ha segmentado en clases esa imagen, ¿vale? En azul tendríamos en este caso una parte de agua, que es una balsa. Tenemos en la parte superior derecha un invernadero en verde. Tenemos las vías en gris y tenemos una parte de plátano en amarillo. Esta red está pensada para detectar una serie de cultivos, en este caso en Canarias, ¿vale? Pero vemos la potencia que tiene el hecho de poder describir de esta manera una imagen, ¿vale? Si lo comparamos tecnológicamente con lo que veníamos haciendo unos años atrás, de hecho el proyecto que vemos arriba, en la imagen de arriba, es un proyecto de 2016 y el que vemos abajo es un proyecto de 2018. Ha pasado relativamente poco tiempo, ¿vale? Y el salto tecnológico es impresionante. O sea, el proyecto de arriba se abordó con técnicas de teledetección, que son técnicas más clásicas, que normalmente usan clasificadores por píxel sobre imágenes multiespectrales. Era un proyecto que usaba 14 bandas de satélite para intentar hacer una clasificación de cultivos. Y la parte de abajo es una clasificación de cultivos basada en ortofoto, que es una imagen RGB normal y corriente que estamos viendo, empleando técnicas de deep learning y redes de segmentación como estábamos viendo, ¿no? Como ven, el salto es, vamos, impresionante desde el punto de vista de los resultados, ¿no? Bueno, las redes de segmentación tienen una arquitectura un poco distinta, no voy a entrar en mayor detalle porque se puede conseguir un montón de información sobre esto, pero realmente
La red de segmentación lo que cambia básicamente es el backend, la parte final de la red, porque necesitamos que la salida sea una representación gráfica de la entrada. Estos son ejemplos prácticos, ejemplos de la red que tenemos para extracción de cultivos. En este caso está distinguiendo, por ejemplo, plátano y zona de frutales, que es esa mancha rosa que vemos a la derecha, ¿vale? Otro ejemplo con invernaderos y plátano. Esto sería un ejemplo sobre una área más grande, y en este caso es una mezcla de dos redes. Hay una primera red que trata de clasificar cultivos. Tenemos, me parece que ahora mismo 6 o 7 clases de cultivos que podemos detectar, ¿vale? Y una segunda red que segmenta lo que serían vías y construcciones, ¿no? Y si nos fijamos, esto nos da una cierta idea de la capacidad que tenemos ahora mismo de, sobre una imagen, sobre una ortofoto, hacer una clasificación mediante algoritmos automáticos y poder tener esa representación de mapa que tenemos a la derecha, ¿vale? Esto hace unos años era simplemente impensable que pudiéramos tener la capacidad de extracción de este tipo, ¿no? Otro ejemplo de proyecto fue Hábitats. En este caso lo que se trata es detectar tipos de hábitats. Hábitats puede ser, hablamos de pinar, hablamos de varios tipos de matorral, hablamos de monte verde, ¿vale? Este tipo de hábitats detectados sobre la isla. Y otro proyecto en concreto que a mí me parece muy interesante por la idea, cómo surgió, que fue una idea que surgió aquí en la casa, fue, además, me parece un ejemplo bonito de cómo, de alguna manera, podemos unir tecnología y medio ambiente, en este caso, cómo la tecnología puede ayudarnos en un problema medioambiental, y la detección de residuos, ¿vale? Básicamente el problema es este. Yo creo que todos estamos lamentablemente acostumbrados a ver este tipo de cuestiones. Estamos hablando de zonas de escombros, zonas de vertidos, estamos hablando de las lavadoras en los barrancos, ¿vale? De lo que estamos acostumbrados a ver como zonas de vertidos incontrolados o residuos sólidos, ¿vale? Entonces lo que nos planteamos fue ver si seríamos capaces de, con las imágenes aéreas, con las ortofotos, delimitar estas zonas de vertidos de forma automática, ¿vale? Y estos son ejemplos de salida de ese proyecto. El flujo de trabajo es el mismo, entrenamos una red específica, con una arquitectura específica, es una red de segmentación nuevamente, y esos son resultados de las detecciones de vertidos que podemos obtener, ¿vale? Y es un proyecto. Esto también tiene un cliente en la casa, que es la agencia de protección, que es la responsable de la gestión de esta información. Y bueno, pues realmente, como digo, pues es un aprovechamiento para resolver un problema real. Y por último, pues comentar algunas líneas de trabajo que estamos también desarrollando este año y algunas que pretendemos desarrollar. Y una de ellas es la detección de palmeras y dragos, que es un proyecto que estamos haciendo para la gente de biodiversidad y que también es un problema específico, es decir, ellos tenían la necesidad de tener una especie de mapa o de atlas de palmeras y dragos. De hecho, había algunos trabajos anteriores, por supuesto hechos manualmente, porque no había otro tipo de técnicas para hacerlo a día de hoy, ¿vale? Y lo que se pretende es aplicar este tipo de tecnología para actualizar ese catálogo de palmeras y dragos, pero de una manera automática, ¿no? Con algoritmos de IA. En este caso, si os fijáis en la imagen superior a la derecha, lo hemos resuelto con un problema de localización, es decir, estamos localizando las bounding box, las cajas que definen cada uno de los individuos, cada una de las palmeras, en este caso de esa imagen, ¿vale? También pretendemos abordar mejoras en el proyecto de control de cambio para actualizarlo tecnológicamente, porque es un proyecto que debe tener unos 3 años, pero si en la informática las cosas van rápidas, en el mundo de IA las cosas van todavía más rápidas. Y han surgido un montón de artículos nuevos, un montón de tecnologías nuevas que entendemos que nos permitirán mejorar todavía más allá de lo que hacemos ahora mismo el proyecto y llevarlo un paso más allá, ¿no? Pero para eso pues, hay que dedicar tiempo y hay que dedicar recursos en mejorar ese proyecto, ¿no? Y también algunos otros proyectos colaterales que tenemos. Uno es la clasificación de fotos de cultivo, es decir, fotos a pie de campo que puedan hacer tanto los propios agricultores como la gente que hace los trabajos de campo, y poder tener un algoritmo de clasificación automática, ¿no? Es decir, pues eso es platanera, por ejemplo, ¿no? O lo mismo con viña, o lo mismo con papa, o otro tipo de cultivos, pero con fotos sacadas pues, con un dispositivo móvil o con cualquier tipo de cámara, y poder tener una primera clasificación del cultivo que está presente en la imagen, ¿no? Bueno, y simplemente como reflexión final, decirles para concluir que nosotros en la casa, que esto no hay que perder de vista que somos una empresa,
y realmente nosotros estamos usando esta tecnología y estos nuevos algoritmos de Deep Learning y de inteligencia artificial para resolver problemas reales, ¿vale? Y los usamos allá donde entendemos que tienen utilidad a la hora de resolver un problema que nos plantea un cliente o un problema que podemos nosotros plantearle a un cliente, ¿no? De hecho, muchas veces nos ha servido también para, de alguna manera, buscar nuevos trabajos porque somos capaces de ver el potencial que tiene y entendemos que puede ser útil para resolver nuevos problemas que planteados a la parte de la administración, en este caso, que suele ser nuestro principal cliente, pues puede ayudarles a resolver problemas en concreto, ¿no? Pero, bueno, y intentaremos, desde luego, mantener el uso de esta tecnología porque desde nuestro punto de vista, desde luego, ha venido para quedarse. Y bueno, yo sin más le doy paso a mi compañero Gustavo, que va a hablar de la parte de sensórica y bueno, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, José Julio. Espectacular. Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Gustavo Herrera y pertenezco al Departamento de Difusión y Asistencia Técnica de GrafCAN. Y un poco soy el responsable, coordinador de diferentes proyectos enfocados al cambio climático que estamos desarrollando dentro de GrafCAN. Bueno, la idea que teníamos un poco era contarles uno de los grandes proyectos que ahora estamos todavía desarrollando, y es un proyecto que se denomina la implantación de un sistema de observación meteorológica y gestión de datos en apoyo al estudio del cambio climático en Canarias y orientado también a la observación de fenómenos meteorológicos adversos. Bueno, este viaje, esta aventura, porque al inicio fue una aventura la propuesta, surgió pues en abril del 2017, cuando se constituye el Observatorio Canario del Cambio Climático. Cuando se hace esa constitución, esa propuesta, a propuesta de la antigua Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, pues se acordó crear, además de una comisión del clima, pues también un servicio propio de información meteorológica que ayudase un poco a las labores de protección civil y al estudio del cambio climático en Canarias, ¿no? Bueno, hay diferentes líneas de trabajo en este proyecto. La principal es la implantación de una red de sensores y una plataforma de consulta y gestión de datos para el estudio del cambio climático y el seguimiento de fenómenos meteorológicos adversos. Y luego hay diferentes líneas de investigación dentro de ese propio proyecto, orientadas a diferentes cuestiones, todas enfocadas a cambio climático o situaciones que se producen por cambio climático o por fenómenos meteorológicos adversos, ¿no? Ahí tienen las líneas principales. Uno es el sistema de alerta temprana de Garachico, que posiblemente les suene porque ha salido bastante en prensa, luego al final de la parte que yo les voy a explicar, un poco hablaremos sobre él. Hay una segunda línea de investigación. Bueno, el sistema de alerta temprana de Garachico lo hemos hecho en colaboración con el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, que es un organismo muy especializado en este tipo de cuestiones. Luego hay otra línea de investigación, que es aprovechar la red de GNSS GPS que ya tenemos en Canarias para hacer diferentes estudios de la troposfera, ionosfera y cuestiones referentes con reflectometría, con cuestiones referentes al nivel del mar. Y luego hay una tercera línea de investigación que va un poco orientada a lo que José les ha contado en la primera parte de la charla, que es utilizar Machine Learning para un poco controlar la calidad de los datos que genere todo este sistema. Bueno, si les parece un poco les cuento cómo surgió, cuáles fueron los inicios de esta infraestructura. Lo primero que hicimos a nivel de toda Canarias fue hacer una especie de inventario diagnóstico de las infraestructuras relacionadas con meteorología o climatología que hubiese en Canarias. Esto se hizo a través de un inventario de consulta a todas las instituciones que teníamos conocimiento que tuviesen sensórica de este tipo, para ver un poco, hacernos un mapa de situación de verdaderamente qué había en Canarias, qué zonas tenían información, qué zonas no tenían información, etcétera, ¿no? A partir de, bueno, este es el informe que hicimos en colaboración con la Universidad de Las Palmas. Básicamente lo que conseguimos con este informe inicial fue darnos
cuenta un poco de los problemas que había con referente a datos de información meteorológica en Canarias, o sea, dónde había zonas de sombra o zonas donde hacía falta más información. De ese primer inventario, aquí este mapa que ven, pues bueno, sacamos la conclusión de que había prácticamente 1.700 sensores a nivel de toda Canarias. Este número que parece tremendamente grande en un inicio, pues bueno, luego empezamos a filtrar un poco toda esa información y a darnos cuenta en qué condiciones estaban cada uno de esos sensores. Y nos dimos cuenta que apenas de esos 1.700, pues ya nos quedamos con 1.000 operativos, o sea, que estuviesen en funcionamiento en ese momento. Y luego ya, si nos vamos un poco más allá, lo que nos interesaba también es que toda esa información fuera automática, o sea, de alguna manera que nosotros tuviésemos casi en tiempo real toda la información que suministraba. Cuando empezamos un poco a recabar más información sobre esos sensores, nos dimos cuenta que apenas 187 de ellos cumplían esas condiciones. Y no solo esas condiciones de información en tiempo real, sino que también el plan de mantenimiento y calibración de esos sensores, que es muy importante, estuviese contemplado, ¿no? De manera que el resultado que nos siguió, a partir de ese inventario, llegamos a la conclusión de que en esta primera fase del proyecto tendríamos que instalar aproximadamente 56 estaciones automáticas en toda Canarias para cubrir esas carencias que había, de las cuales hicimos dos tipos de instalaciones diferentes, ¿no? Y luego les contaré cómo son cada una, ¿no? 16 que llamamos de cambio climático, o sea, estaciones que están orientadas al estudio del cambio climático, y 40 estaciones que están más orientadas al seguimiento de fenómenos meteorológicos adversos, que además en las últimas semanas hemos tenido algunos y nos han aportado muchísima información. Bueno, de estas 56... de esta propuesta de 56 estaciones instaladas que deberíamos instalar para cumplir con esa carencia que teníamos a nivel de datos, ahora mismo en el estado actual que estamos, ahí ya tenemos 39 instaladas, bueno, verdaderamente 40, porque tenemos también una parcela experimental en Vega de San Mateo, en el IES de Vega de San Mateo, donde estamos haciendo pruebas de diferentes sensores y de la precisión de los mismos, ¿no? Bueno, aquí les pongo un poco un resumen de los sensores que estamos instalando y algunas fotos de algunas estaciones. Bueno, a la izquierda tienen sensores. Hemos tratado de instalar sensores de última tecnología y alta precisión a nivel de las estaciones, sobre todo de cambio climático, que nos interesaba que cumpliesen a rajatabla las recomendaciones de la Organización Mundial de Meteorología. Y luego en las que llamamos estaciones de fenómenos orientadas a los fenómenos meteorológicos adversos, hemos puesto un multisensor. ¿Por qué hemos optado por esta opción? Porque en muchos casos era muy complicado cumplir con los requerimientos que requiere una parcela meteorológica. Básicamente, pues una parcela de 10 por 10 metros, que apenas tenga obstáculos a su alrededor, que condicionen las medidas, etc. Y el multisensor lo que nos permitía era instalarlo en zonas urbanas densamente pobladas y que tuviesen muchas dificultades en ese sentido. Esas fotos que tienen ahí, la primera arriba a la izquierda, es una estación que tenemos en El Hierro, en la zona de la Dehesa. Es la estación a nivel nacional más al oeste que se encuentra operativa. Igual que hablamos, ¿no?, del Faro de Orchilla, pues también tenemos una estación de la que podemos presumir. Era una zona que apenas había información en la isla del Hierro. Es una zona tan inhóspita que, bueno, que incluso la conexión para tener información en tiempo real la hemos tenido que hacer a través de satélite. La que tienen abajo a la izquierda es una zona en La Palma, en Punta Gorda, una zona que se llama El Reventón, que en el reciente temporal del día 4, pues bueno, esas fueron las condiciones que nos encontramos en la estación. Es una estación que está prácticamente a 1.600 metros de altitud. Y luego la que tienen a la derecha arriba es un sensor multiparamétrico que hemos instalado en Valle Grande, en Santa Cruz de Tenerife, y que nos hemos puesto de acuerdo con el Cabildo de Tenerife para instalarlo en esta ubicación, porque la información que salga de ese sensor les va a servir a ellos para su sistema de alerta temprana de inundación fluvial en barrancos. Y luego abajo a la derecha, no es que me hayan troleado o hayan metido una imagen que no venía a cuento,
Piense que no solo hemos hecho sensores relacionados con estaciones meteorológicas, sino también hemos puesto, bueno, en funcionamiento todavía no está, pero está ya casi a punto de echarla a flote, una boya meteoceanográfica que va a estar en la zona de La Graciosa, entre La Graciosa y el norte de Lanzarote, va a estar ahí fondeada. Y en principio nos va a dar información muy interesante sobre la acidificación del océano y otros parámetros que, bueno, intentaremos que toda esa información se plasme en algunas plataformas a nivel internacional para este tipo de sensores. Y ya un poco para no aburrirles mucho, les voy a contar una de las líneas de investigación que teníamos dentro del proyecto, que es el sistema de alerta temprana de Garachico. Como saben, Garachico, que está en el norte de la isla de Tenerife, es un enclave que durante prácticamente todos los años tiene problemas de inundación de origen marino, con fuertes temporales, sobre todo en la época de otoño-invierno. Lo que hicimos fue, primero hicimos un estudio, un análisis forense de todas las situaciones que se habían generado de inundación marina en Garachico, para establecer cuáles eran las condiciones de mar que producían ese tipo de inundación. Y basándonos en eso, lo que hacemos es ahora tenemos un sistema de predicción que nos permite con 72 horas de antelación saber si se va a producir inundación marina en Garachico, y no solo eso, sino también incluso las zonas de todo el frente litoral en que posiblemente esa inundación se produzca, ¿no? Ese sistema ya está totalmente operativo. Voy a intentar, a ver si podemos... Oh, sí. Bueno, les estoy enseñando un poco, esta es la página web, por aquí abierto ya. Vale, esta página web tiene una forma muy intuitiva de consultarse. En ella nos avisa de situaciones de inundación que se van a producir en las próximas 72 horas. Cada 6 horas se va actualizando la previsión y se va ajustando. Ya saben, cuando más nos acercamos al evento, evidentemente la previsión es más exacta, ¿no? Es un poco lo mismo que ocurre con las previsiones meteorológicas. Y bueno, lo que nos permite el sistema no solo es, me indica cuándo se va a producir el momento de inundación, sino dentro del litoral de Garachico, que lo tienen aquí, que lo tenemos tramificado por zonas, en qué zonas hay más probabilidad de que esa inundación se produzca, ¿no? Y luego, bueno, ahí se pueden consultar diferentes cuestiones de parámetros relacionados con las condiciones de mar que se van a producir, etcétera, ¿no? Este sistema ya está operativo y lo utiliza, pues, sobre todo actualmente la policía local de Garachico, que son los que un poco determinan las cuestiones bueno, las limitaciones que establezcan ellos a la hora del tránsito, sobre todo en la vía marítima que hay en Garachico. Y bueno, en principio, lo bueno de este sistema es que se está retroalimentando continuamente. Tenemos una cámara instalada de alta sensibilidad en todo el frente, que visualiza todo el frente de Garachico, y nos permite validar un poco los resultados que nos desprende el modelo de inundación que tenemos establecido, ¿no? Este sistema, en un principio hay un proyecto europeo que queremos potenciarlo y ver si la posibilidad de extrapolarlo a otras zonas de la región macaronésica. Bueno, y sin más, vamos a ver. Vale. Y sin más, si les parece, les voy a dejar con Jorge Rosales, que un poco les va a hablar de la plataforma de difusión de información del sistema de observación meteorológica de Canarias. Muchas gracias, Gustavo. Espectacular. Luego seguro que saldrán algunas preguntas. Pueden ir poniendo por el chat. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, aquí voy a contar la última parte del seminario. Como adelantaba Gustavo, me voy a centrar en algunos aspectos, bueno, funcionales y también aspectos técnicos de la implementación que hicimos del sistema de observación meteorológica. Este es un sistema que bueno, pueden localizar en esa página, sensores grafcam.es, y tiene ese frontal, ¿no?
De inicio, algunas consideraciones que tuvimos que tener en cuenta en el proyecto. Por un lado, la implantación progresiva en el sentido de que no podíamos licitar toda la infraestructura de un golpe y que hubiera un único proveedor. Normalmente los sensores vienen acompañados de unos sistemas de gestión que almacenan y permiten la gestión de los sensores y la monitorización. Entonces, bueno, de entrada asumimos que íbamos a tener que crear un nivel que fuera común a ese funcionamiento interno, donde se almacenara toda la información, ya fuera porque había distintos sistemas de gestión detrás o porque queríamos integrar información de otro tipo de sensores, ¿no? Cuando aterrizamos en este sector, un poco en la gestión de información meteorológica, vimos que no había demasiada tradición de interoperabilidad, con lo cual no podíamos esperar que hubiera servicios que nos aislaran de los datos o estructuras de datos normalizadas. De hecho, bueno, como sospechamos, al final tuvimos que trabajar pues cuestiones de ingeniería inversa para obtener los datos como los necesitábamos. Después, sobre el proyecto, inicialmente también, bueno, pues recaía una parte normativa que había que considerar, en concreto esta directiva europea que hace referencia a cuestiones de reutilización. La directiva esta, por un lado, nos dice, oye, la información meteorológica tiene una alta demanda y es de interés, de hecho lo clasifica como un conjunto de datos de alto valor, y específicamente identifica esta información como información dinámica, ¿no? Y dice, oye, aquellos conjuntos de datos que tengan una alta frecuencia de generación como este, o que rápidamente se vuelvan obsoletos porque los datos sustituyen a los siguientes, tienes que ponerlos a disposición de los usuarios de forma inmediata a la recopilación. O sea, escogerlos y ponerlos a disposición de los usuarios. Y esto además, tecnológicamente hay que hacerlo con una API, ¿no? Con lo cual se nos creaba otro requisito sobre el proyecto. Nosotros propusimos, y la verdad que ahí quienes impulsaron el proyecto de la administración lo tuvieron claro de entrada, lo cual fue una medida que aplaudimos, que este iba a ser un proyecto de datos abiertos. Y desde el principio se enfoca así, datos públicos, datos abiertos y facilitar el consumo en las condiciones que la gente los necesitara, ¿no? Bueno, teníamos por un lado el requisito del API que nos señalaba ya la parte normativa, teníamos también la cuestión de decir, oye, necesitamos un modelo neutro donde almacenar toda esa información y bueno, localizamos este estándar, es un estándar de OGC, que es un organismo que estandariza bastantes cuestiones geoespaciales y que ha prestado atención durante los últimos años al tema de integración de sensores e información geoespacial. Es un estándar, bueno, pensado para conectar, por un lado, sensores y datos con aplicaciones a través de tecnología web. Realmente forma parte, bueno, de un framework más complejo, pero para nuestro problema nos cuadraba bastante bien. Y bueno, tiene dos partes. Tiene una parte de tasking que no nos interesaba porque era un poco para configurar, manipular los sensores, y la parte de sensing, que es la que nosotros trabajamos más de cerca, es la de gestión de datos, ¿no? Este es el esquema, es un diagrama de clase UML con las entidades principales. Aquí, por poner un ejemplo rápido, si tenemos algo como una estación meteorológica en Pájara, pues esa estación es una entidad SIN. Tenemos la localización de Pájara, que sería la localización. Incluso si esta estación sufriera movimientos de posicionamiento, pues podríamos tener el histórico de dónde ha estado. Y bueno, esa estación se modela individualmente cada sensor a través de esta entidad. Las propiedades que observa, por ejemplo, un sensor de lluvia puede, por un lado, medir precipitación y, por otro lado, intensidad de lluvia. Pues cada una de esas propiedades se modelan, y eso que genera un flujo de datos, que es un data stream, que entre otras cosas pues precisa en qué unidades vamos a medir la información y otra serie de cuestiones, y eso lo que tiene asociado pues son las observaciones, que realmente son los valores que estamos acostumbrados a medir, ¿no? A día de hoy, pues como comentaba Gustavo antes, tenemos 40 estaciones, 40 SIN, que están con un total de unos 60 sensores. Tenemos 566 data stream dados de alta y de momento hemos recopilado unos 27 millones de observaciones, ¿no? A día de hoy, pues el sistema registra unos 82.000 observaciones diarias, y cuando estén las 56 estaciones que comentaba Gustavo, pues estaremos del orden de 115.000 datos diarios que ingresarán en el sistema, ¿no? El estándar en sí, pues la verdad que nos gustó bastante la parte de la flexibilidad. De hecho, en este modelo pues podría entrar sin ningún tipo de problema la información de
las estaciones de SIAR, de agricultura, de la red SIAR, o también podría entrar la información de las estaciones de calidad de aire de medio ambiente. Y después, bueno, también por contar ventajas y desventajas, no es un estándar que esté en todos sitios, seguramente muchos a lo mejor es la primera vez que oyen hablar de él. Las implementaciones que vimos o bien eran un poco experimentales o de continuidad relativamente incierta, y bueno, de ahí, como queremos controlar el backend, pues la desarrollamos nosotros, ¿no? Y después también, otra parte que, bueno, nos desmarcamos un poquito es que el principio de diseño RESTful en el que se basa esta interfaz está muy alineado con el posicionamiento que hace OData, y nosotros nos alineamos con OpenAPI, ¿no? Que es un poco el que entendemos que va a prevalecer, y que de hecho GSI, el último estándar, ha apostado por él. A nivel de componentes, bueno, muy rápido, de forma simplificada, trabajamos con un origen de datos, que es donde se consolida la información de las estaciones. Tenemos un procesador ETL que básicamente se encarga de desempeñar 3 procedimientos. Uno es el trasvase continuo a la base de datos, donde implementamos el modelo de la API y donde se consolida la información. Esto es un clúster compuesto por 5 máquinas, tenemos 2 en Gran Canaria, 2 en Tenerife y una quinta que es un PG Pool. Tenemos otra función separada, que es el de control de calidad, pues control de rangos, control de inconsistencias entre variables, y el procesador ETL también tiene una tercera función, que es la de, bueno, pues generar diariamente los ficheros que utiliza el portal de datos abiertos, pues para descargar todas las series históricas de todo lo que registramos. De hecho, aquí volcamos todos los datos, hayan superado o no control de calidad, lo que sí los marcamos para advertir de que hay algunos que no han superado el control, pero somos muy transparentes en la transmisión de información. Y después, por otro lado, bueno, pues la API la hemos desarrollado sobre Django, como comentaba José, nos sentimos bastante cómodos en el entorno Python. Aquí tenemos clientes directos del API, pues seguramente ahora mismo el Instituto Tecnológico de Energías Renovables es el mayor consumidor de la API. Esa API también la utilizamos en el visor para enseñar valores de las estaciones, y tenemos un servidor de mapas, pues, que muestra la localización, que directamente tira de vistas en la base de datos, ¿no? Y por último, la cuarta pata de visualización, pues la constituye Grafana, que es un sistema de visualización de series temporales. Yo, para finalizar, pues creo que a lo mejor es ver un poco in situ las funcionalidades que permite la página. Muy rápidamente tenemos la visualización de ubicaciones, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la distribución espacial de esas 40 estaciones. Tenemos una simbología que responde a la naturaleza de la estación, como Gustavo comentaba. Pues tenemos, por un lado, las de FMA, por otro lado, las climáticas. Tenemos una simbología que, aparte de diferenciar el tipo, también determina un poco el estado. Aquellos iconos que vean en gris, pues son porque hace más de, según el tono de gris, 2 a 8 horas que no recibimos datos. Y en cualquier ubicación, pues podemos preguntar por los datos y nos muestra las últimas lecturas que ha tenido el sistema, ¿no? Tenemos la parte de la API. Bueno, es la típica interfaz de Swagger, que nos facilita un poco la exposición y el conocimiento de la API cuando te alineas con este estándar. Nosotros, al habernos apoyado en Django, la verdad que una cosa que nos vino muy bien es que el mantenimiento de estas entidades, salvo las observaciones que se traslada continuamente, pues lo podemos administrar con una aplicación web que se genera casi automáticamente gracias al ORM que tiene incorporado, y bueno, las localizaciones, las estaciones y demás, pues las podemos dar de alta ahí. Y aquí comentar un aspecto que, bueno, fue una decisión técnica que tomamos, que fue la API es gratuita, la API es libre, pero no es anónima. No es anónima básicamente por una cuestión de preservar recursos, ¿no? Es decir, queremos saber quién la usa, sobre todo detectar posibles malos comportamientos y avisar, ¿no? De hecho, esto fue un poco una conclusión que sacamos en la fase beta, donde algunos de los testers pues tuvo algún pequeño problema y sí que notamos peticiones importantes. Eso no quita para que también, bueno, pues el frontal de engine que tenemos, hay también políticas de preservación de recursos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Tenemos la parte de descarga, que bueno, la tenemos publicada en el nodo de datos abiertos del SITCAN. Básicamente exponemos 2 recursos, uno con la relación de estaciones, con sus códigos, ubicaciones, denominaciones, y otro lo que son los datos en sí, ¿no? El proceso que lanzamos diariamente
interactúa con la API del SECAN que está detrás de este portal y, entre otras cosas, pues actualiza la fecha y hora, de manera que sabemos en todo momento este fichero cuando fue generado. De hecho, fue anoche a las 2:33, ¿no? Y un poco por cerrar, pues nos quedaría la parte de monitorización. Aquí lo que hicimos fue utilizar un software que la verdad que nos ha gustado mucho, que es Grafana, para visualización de series temporales. Tenemos creados 2 dashboards o 2 cuadros de mando. Uno, pues, con visualización individual de todas las variables que se registran en las estaciones. Este software además permite una visualización muy flexible de series temporales largas. Y bueno, la verdad que para el que quiera consultar sin tener que procesar datos, entendemos que es una muy buena opción, incluso tiene funcionalidades de exportación, ¿no? Después tenemos otro cuadro de mando que básicamente es muy similar, lo único que permite establecer comparativas entre series de datos de varias estaciones, por si queremos hacer determinadas comparaciones, activar y desactivar series. Y bueno, es un software bastante completo. A nosotros además nos vino muy bien porque estos son los cuadros de mando públicos, pero tenemos una parte privada, un poco de control de calidad, y aprovechamos un subsistema de alertas que tiene, de manera que, por ejemplo, cuando hay una estación que lleva más de un determinado umbral de tiempo sin conectar, pues nos notifica por correo electrónico que no ha recibido datos, y bueno, no esperamos a que ningún usuario nos avise, sino que nosotros somos proactivos en el restablecimiento del servicio, ¿no? Bueno, esto es así un poco a grandes rasgos y de manera rápida la parte de implementación y de funcionamiento del sistema. Yo, para terminar, pues nada, reiterar el agradecimiento a la cátedra, a la universidad y a Caja 7, y invitarles a que trabajen con nuestros servicios, con estas aplicaciones, y que cualquier comentario o sugerencia pues siempre son bienvenidos. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, Juan Manuel, Jorge, José Julio y Gustavo. A los 4. La verdad que es espectacular. Made in Canarias, by Canarios y exportando. ¿Hay alguna preguntita por el foro? Yo quería, en primer lugar, hablando de exportar, no han comentado cosillas o proyectos que tengan con otros países. ¿Podrían comentar algo de esto? Han tenido relación con Sudamérica, ¿no? Y con otros países, aparte de aquí en España mismo, ¿no? La internacionalización de los productos de ustedes. Sí, bueno, tal vez comentar, Rodas, que como explicaba José Julio en una primera instancia, cuando se hicieron las actuaciones de control de cambios en el territorio, debido a esa estrecha relación que actualmente tenemos con el Instituto Geográfico, en un foro técnico muy pequeño yo hice la presentación de los trabajos de mi compañero en Madrid, y seguidamente ellos quedaron bastante encantados porque nos comentaron que llevaban años trabajando con la Politécnica de Madrid sin mucho éxito en lo que en la casa José había conseguido, pues también con su esfuerzo, por supuesto, y a partir de ahí ellos quisieron hacer un piloto con nosotros en la comunidad de Murcia. Si no me equivoco, era Murcia y creo que también Albacete, Murcia y Albacete. Y posteriormente, José Luis, fueron cayendo una tras otra las comunidades, porque esto es un efecto dominó en donde cuando la gente ve un tema que funciona y les convence y les ahorra tiempo y dinero a sus administraciones, lo ven enseguida. Ahí cayó la Comunidad de Navarra, que durante 2 años consecutivos nos ha pedido el control de cambio en su territorio para hacer las planificaciones de actualizaciones de sus cartografías. La Comunidad de Valencia hizo también lo mismo, Baleares, y no sé si se me queda alguna más y País Vasco, que me apuntaba aquí José Julio. Eso es en lo que respecta al tema nacional. Sí, es verdad que después también José Julio y yo tuvimos alguna que otras conversaciones con una empresa de Dinamarca, un poco por ver la tecnología que nosotros habíamos utilizado y dejarnos querer, pero claro, ya entramos, digamos, en un momento, en unas conversaciones que no sabes si uno puede ser transparente y claro, o si se acercan solo a uno para localizar ese know-how que José había desarrollado aquí. De la misma manera también aprovecho y comento que con una empresa
internacional bastante potente que se dedica al tema del control de cambios en el territorio mediante imágenes de satélite. Se ha estado trabajando codo a codo con ellos por ver si hay alguna posibilidad de estrechar lazos que puedan ser interesantes para ambas sociedades, ¿no? Eso es lo que respecta a TAR. Más allá de eso, no hemos salido por, digamos, intentar primero dar servicio a quienes son nuestros dueños y a quienes nos pagan, que es el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos y la ciudadanía en general de Canarias, y a partir de ahí, cuando nosotros verdaderamente tengamos prestado el servicio con plenas garantías para quien nos paga, pues será cuestión de extraerlo, de exportarlo a otros lugares, ¿vale? Bien, genial. David González nos hace una pregunta por el foro, si quieren también lo pueden abrir, pero se las leo. Dice, en relación a la toma de imágenes, en el aspecto de infraestructura defectuosa, ignoro aquí la parte legal de la toma de fotos, dice, de fachadas, instalaciones eléctricas, estado de arboleda, etcétera, están trabajando en esa línea. Veo esto en el marco de poder, después de tormentas o vientos fuertes, a través de la AI se alerta a los posibles peligros. Gracias. Hombre, lo que ocurre es que realmente con las ortofotos que nosotros podemos generar de Canarias ahora mismo y las resoluciones que tenemos, hay cosas que no son visibles. Por ejemplo, el tendido eléctrico no es visible. O el estado de ciertos elementos que puedan haber causado daño, normalmente no es visible, ¿vale? Tenemos que buscar cosas de un grano de detalle mayor ahora mismo, ¿vale? No es un problema tecnológico, si lo viéramos lo podríamos abordar, ¿no? Pero realmente la resolución que tenemos ahora mismo nos marca un límite de qué cosas podemos intentar buscar. El grano más fino, por ponernos un ejemplo, es lo que hablamos al final a lo mejor de palmera. Puedo buscar un elemento concreto que es una palmera, pero no puedo bajar mucho más el nivel de detalle porque no llego a más en lo que puedo ver con la resolución actual. Eso es importante, José, también comentar que en la casa, debido a esas limitaciones que estamos teniendo, José Luis, por intentar de explotar más ese conocimiento que se ha desarrollado en la casa, nos estamos planteando y analizando la viabilidad de hacer un producto con una mayor resolución que cubra todo el territorio. Estamos valorando y analizando esa viabilidad y desde luego que si al final lo que limita de alguna manera esa explotación de la información de José Julio o de esos algoritmos desarrollados en la casa, es como él está diciendo, es la limitación de la imagen, del píxel, del tamaño de píxel. Entre más calidad tengamos y mejor píxel tengamos, mayor píxel tengamos, desde luego la extracción de información de esas ortofotos que comentaba José Julio antes va a ser mucho mayor. Entonces, en principio, en este comienzo del 2021 hemos tenido reuniones internas en la casa para ver la viabilidad, primero que nada, y la cuantía económica que supondría tener un producto de mayor calidad en cuanto a imagen, precisión de imagen, ¿vale? Para partir de él intentar hacer una explotación y que pueda llegar a otras partes de los departamentos de nuestra consejería o gobiernos o llámalo cualquier usuario. Perfecto. No, la verdad que debe haber un trabajo infinito si cada consejería o organismo empieza a solicitar cosas, ¿no? Chari Monzón Roque comenta, bueno, súper interesante el webinar y hace una pregunta además en relación con justamente con las palmeras que comentaba ahora José Julio. Dice, una pregunta respecto al proyecto de la detección de palmeras y dragón. Dado que ambos pertenecen al catálogo canario de especies protegidas, ¿existe un proyecto de IA que detecte la desaparición de las especies protegidas por acción humana? Por ejemplo, talas o exterminios debido a obras que realicen administraciones públicas. Gracias, saludos. Vale, sí, realmente el target, fíjate que el cliente aquí es biodiversidad, ¿vale? Ya existe un catálogo, un atlas de palmeras de Canarias, ¿vale? Ese trabajo ya venía realizándose ya te digo, con métodos manuales, ¿vale? Realmente lo que pretendemos hacer en el marco del trabajo actual es poder actualizar ese atlas de manera continua, ¿vale? En esas actualizaciones se van a deducir, evidentemente, los cambios, es decir, tanto si aparecen como si desaparecen palmeras, va a quedar visible según se vaya iterando anualmente en las imágenes, con lo cual es posible el uso que plantea en el sentido de decir, bueno, lo que pasa es que nosotros siempre somos proveedores de imagen objetiva, ¿no? Es decir, yo te podré decir, aquí hay una palmera de más y aquí falta una. El motivo, o si es una especie protegida o está en una zona de interés o una zona protegida, evidentemente lo tienen que valorar los técnicos correspondientes, ¿no? Nosotros proveemos siempre información objetiva de los cambios que ocurren en el territorio. Perfecto.
Mira, a mí se me ocurre, si alguien quiere incluso intervenir con el micrófono, no hay ningún problema. Bueno, Ramón Manuel Díaz Fariña dice, respecto a la observación de oleaje en Garachico, ¿se podría solicitar autorización para consultar los datos? Muchas gracias. Bueno, realmente esa herramienta es un desarrollo cuya titularidad son los responsables de protección civil de la comunidad autónoma, ¿no? O sea, nosotros hacemos el desarrollo, lo ponemos en funcionamiento, pero la gestión de usuarios la llevan los responsables de protección civil, en este caso la Dirección General de Seguridad y Emergencia, y por extensión, bueno, con los actores municipales responsables de protección civil. La petición habría que dirigírsela a ellos, ¿no? Nosotros ahí ni autorizamos ni dejamos de autorizar, ¿no? Lo que hacemos es crear herramientas para poner a disposición de los competentes de esa materia y evidentemente se puede hacer la petición, pero serán ellos los que tengan que contestar sí o no o solicitar alguna aclaración, ¿no? Perfecto. A mí se me ocurre otra preguntita, porque ustedes tienen datos, tienen datos masivos, ¿no? ¿Qué infraestructura tienen para soportar esto? ¿La tienen aquí? ¿La tienen en la nube? Sí, bueno, yo creo que aquí hay varias partes, ¿no? Yo por ejemplo, la parte de meteorología, nosotros teníamos bastante claro que era un proyecto de datos abiertos, pero cuando la gente dice, no, es un proyecto de Big Data, ¿no? Bueno, vamos a decir que es un proyecto aspirante a Big Data, ¿no? Es verdad que a lo mejor 115.000 observaciones diarias pueden parecer muchas, pero si uno hace la cuenta, realmente sale a menos de una observación y media por segundo, ¿no? Yo entiendo que puedes tener un problema de Big Data cuando por métodos convencionales ni siquiera puedes persistir el flujo de datos que te está entrando, ¿no? Y de hecho, a ver, nosotros podríamos haber hecho una arquitectura con un broker, con un Kafka, con una base de datos InfluxDB, un Elasticsearch, pero lo cierto es que una base de datos relacional con las máquinas que tenemos y además una temática en la que la secuencia de datos es lineal, siempre entra por el final y no hay actualizaciones anteriores, se gestiona perfectamente en el CPD que tenemos entre Gran Canaria y Tenerife, ¿no? La parte de imágenes, que es verdad que bueno, como decía José, tenemos billones de píxeles y la producción anual es importante. De momento, mayoritariamente lo estamos almacenando en nuestro CPD, entre otras cosas también porque los costes del espacio de almacenamiento son bastante accesibles, ¿no? Es verdad que tenemos almacenamientos de distintos tiempos de respuesta, tenemos almacenamientos de acceso rápido y almacenamiento de acceso lento, ¿no? Pero bueno, ya digo, tienes que tener muchos petabytes para realmente tener un problema que trascienda la capacidad del CPD que ahora mismo utilizamos, ¿no? No sé si... Sí, no, totalmente de acuerdo. De momento con los CPDs que tenemos aquí, además tenemos replicados dos datacenters, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, activo, o sea, tenemos un sistema que es como una especie de cloud privada, vamos a decirlo así, que de momento subsistimos con lo que tenemos relativamente bien. Sí. Perfecto. Vicente Kili, el amigo Vicente, comenta que en relación a la segmentación, ¿hasta qué punto se podrían discriminar especies dentro del ámbito forestal? Por ejemplo, especies del monte verde. ¿Han realizado alguna experiencia en ese sentido? Vale, a ver, perdón, casi me caigo. Aquí la respuesta es una respuesta casi, vamos a decirlo así, entendible por todos. Es decir, si nuestra fuente de datos es la ortofoto con la resolución actual que tenemos, si un técnico especializado es capaz de reconocer esas especies en una ortofoto, podemos suponer que podemos entrenar algoritmos para que una IA reproduzca ese comportamiento. Porque al final el aprendizaje supervisado es un aprendizaje por ejemplo. ¿Vale? Lo que suministramos es una cantidad enorme de ejemplos de algo y el sistema minimiza un algoritmo para conseguir los mejores resultados basados en esos ejemplos. Entonces, la respuesta a ese tipo de preguntas es, si realmente un técnico especializado es capaz de distinguir especies en la ortofoto, entonces sí podemos abordar el problema. Si no es así y tienes que ir a campo a distinguir las especies, no tienes la información adecuada para poder desarrollar ese algoritmo. Por ejemplo, en el caso de agricultura, estamos distinguiendo una serie de clases. Distinguimos pues plataneras, viñas, papas, frutales, pero no distinguimos entre tipos de frutales, por ponerte un ejemplo, porque no es discernible en la ortofoto. Entonces, tienes que hacer la agrupación por clases que sea razonable con respecto a tu fuente de datos. Eso sería un poco la respuesta a ese problema.
Sí, se tendría que ver y tendrías que tener suficientes ejemplos. Sí, tendrías que tener suficientes ejemplos y ser visible. Es decir, tienes que tener un técnico especializado que sea capaz de buscar eso, ¿vale? Sí. Entonces, siempre la respuesta a este tipo de problemas es la misma. Primero, plantéate si tú eres capaz de, con la información de partida que le vas a suministrar igualmente al algoritmo, ese algoritmo no va a ser más que un técnico especializado. Va a replicar el trabajo de fotointerpretación que pueda hacer un técnico especializado. Eso es lo que pretendemos, ¿vale? Muy bien, Trinidad. Dice, ¿tienen en cartera? Nicolás Suárez pregunta si tienen en cartera para futuro o actualmente proyectos que vinculen el territorio con el turismo. No, la verdad que turismo en su día tuvimos algunas actuaciones de, vamos a decir, proyectar sobre el territorio inventarios, censos, registros. Había un subsistema de toda la oferta alojativa con clasificación, pero digamos que estas iniciativas un poco más de investigación y desarrollo, más de innovación, la verdad que no hemos encontrado la interlocución en turismo, o no nos hemos dado a conocer, o turismo no nos ha identificado como candidatos a. No quiero decir que turismo no tenga esas preocupaciones, pero la verdad que no se ha dado la circunstancia de unir lo que podemos hacer con problemas que podamos resolver en ese ámbito, ¿no? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mientras voy a hacer un pequeño comentario y doy tiempo a que hagan alguna pregunta más y si no ya acabaríamos. El comentario o una reflexión que me gustaría hacer es que a través de estos webinars, ustedes, GrafCAN, estuvo creo que fue en noviembre, el IAC con un tema de galaxias que estuvo espectacular también y temas de deep learning, cosas de estas. Y otras instituciones que tenemos aquí en Canarias, la verdad que estamos en un puesto realmente importante donde podemos abordar proyectos en colaboración con universidades, las dos que tenemos, las dos públicas que tenemos, y con la creación incluso desde dentro de GrafCAN, desde dentro de el IAC, desde dentro de tal, startups, spin-off, con proyectos realmente innovadores, potentes, que luego, donde las mismas empresas puedan ser socias y luego con alumnos que han realizado sus trabajos fin de grado, fin de máster, etcétera. Y yo creo que iríamos poco a poco, es un sueño, pero iríamos cambiando un poco el modelo ese, ¿no? Yo creo que todos tenemos quizá un poquito de responsabilidad, empezando por la universidad, que ya se ha puesto las pilas y ya ha estado creando varias spin-off, ¿no? Startups que ya hay. Y yo creo que material hay de todos ustedes, todas las empresas públicas y las instituciones varias que hay por ahí, el ITER del Sur, Las Palmas tiene montones también, que tenemos que aprovechar ese tirón con lo que viene ahora, con lo que vienen los Next Generation, los fondos estos, que vamos a ver cómo los conseguimos encajar también, ¿no? Porque es una oportunidad de oro que nos dan. El otro día una reunión también en Turismo de Tenerife, invitaban a Segitur y las conclusiones de Segitur eran que Tenerife, por el tema de turismo inteligente, destino turístico inteligente, bueno, se quedaron asombrados desde todo lo que tienen en el astrofísico, lo que hay en el ITER con el supercomputador, con ustedes, con los otros, con los demás allá, me olvido montones, pero bueno, me lanzo. Y la verdad que se decían, tienen que aprovecharlo incluso para el turismo, ¿no? Darle nuevos proyectos, nuevas ideas de realidad virtual, de tal, pero en relación al turismo y a otros temas donde también no sea el monocultivo, ¿no? Con lo cual, es una reflexión que hago así en alto, porque este es el 8º webinar ya y vemos un potencial aquí espectacular de las empresas privadas también, muchísimas, y de las públicas. Hay un material humano aquí impresionante que está sacando unos proyectos espectaculares, como el caso de ustedes, que les han llamado ya de varias comunidades autónomas. No sé si quieren hacer un comentario o algo de esto. No hace falta. No, bueno, yo creo que sí que, a ver, desde la parte que nosotros conocemos más, ¿no? La verdad que vivimos en un territorio que es un excelente laboratorio para muchas cosas, por la diversidad, por la casuística, y que además, bueno,
tiene una disponibilidad informativa importante, ¿no? Ya sea a través de nosotros, a través de otros organismos, con lo cual creo que hay mucha cancha para hacer cosas, ¿no? Nosotros desde hace ya varios años siempre hemos estado abiertos a coger proyectos, a coger tesis, a suministrar información, que creo que siempre es de agradecer cuando uno trabaja. Pues si puedes trabajar con un problema real, mejor que no inventarlo, ¿no? Y ahí siempre hemos estado muy convencidos de que esa es una labor importante, ¿no? También creo que es importante el conocimiento de los problemas, ¿no? No podemos solucionar aquello que no conocemos, y ahí nosotros, por actividad, pues sí que entramos en contacto con muchos de ellos. Hay veces que está de nuestra mano poder intentar solventarlo, o en otros casos conformar equipos multidisciplinares, que creo que es una fórmula que funciona muy bien, ¿no? Yo creo que encuentros como este o foros como este pues ayudan a lo que comentas, ¿no? Hacer ese nexo entre unos y otros. Y después también creo que tenemos algún componente genético de tener que vendernos mejor, ¿no? Me da la impresión de que siempre infravaloramos lo que hacemos, o nos parece que lo de fuera está mejor, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Además, con todas las posibilidades que hay ahora de difusión, de redes, de compartimiento de conocimiento, creo que el Canarias está en una situación estratégica para abordar ese tipo de cuestiones, y yo estoy un poco en la línea de lo que comentas. Creo que talento hay, y muy valioso, ¿no? Lo que hay es que coordinarlo y ponerlo en valor. Yo añadiría a lo que dice José Luis, es que momentos como estos en los que ustedes están siendo un poco detractor de comunicación de todos en general, ¿vale? Fomenta, digamos, el conocimiento de otras empresas de lo que están haciendo, ¿vale? Porque ahora mismo cada uno se mete en su día a día en resolver los problemas, y más allá de las inquietudes que algunos compañeros o que conocen a través de terceras personas saben lo que están haciendo otros, pues desde luego no hay esa comunicación tal vez horizontal que debería de haber, buscando ese ideal que tú acabas de comentar, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Jorge acaba de comentar y con el planteamiento, y ojalá hubiera algún tipo de iniciativa, al margen de esta que ya la cátedra está, digamos, siendo tractor de todos nosotros, ¿no? Para de alguna manera intentar buscar esos nexos, ¿vale? Que al mismo tiempo ayudaran no solo, como decías tú, al turismo, sino a otras materias que a lo mejor hemos dejado olvidadas con el paso del tiempo, y nos hemos enfocado más al turismo, y estamos viendo lo que pasa ahora mismo. A lo mejor si hubiéramos sido más hábiles y hubiéramos fomentado también otras actividades en nuestro territorio, que creo que también tienen, digamos, sus posibilidades, pues con la ayuda de todos podríamos estar en una situación un poco diferente a la que estamos como en otras comunidades, que no tienen, digamos, todo enfocado en un mismo lugar, ¿vale? Pero sí también me parece correcto lo que tú dices, invitar a cualquiera de los que están escuchando a que tenga esa iniciativa, además de la cátedra, de buscar esa horizontalidad. Perfecto, estupendo. Yo creo que como estamos de ámbito regional, creo que debería ser el gobierno de Canarias el que liderara un poco esa idea. Bueno, es lo que se está diciendo siempre, pero no acaba de cuajar, ¿no? Siempre están haciendo intentos, todos han hecho intentos, el cambio de modelo y tal, cual, pero creo que es el momento, y con la Universidad de Las Palmas, pues entre todos empujar, ¿no? O sea que yo creo que es fantástico. Bueno, no nos metemos en mofeones, vamos a seguir trabajando en el día a día, que eso es lo que nos come el tiempo y nuestro placer también de trabajar. Y nada, muchísimas gracias a todos. Ha sido un gustazo tenerlos y oír los proyectos en un ratito, la cantidad de cosas que hay detrás de cada uno de esos proyectos. Me encanta que ponga José Julio ahí un paper para que vea claramente de dónde empieza la ciencia, que es investigación, investigación e investigación. Y luego me encanta todavía más, y ustedes lo saben por la parte práctica en la que siempre estamos, de ingeniería de software y cosas de estas, que es que no se puede quedar en el paper. Hay un cliente, hay un producto real, y el proyecto tiene que ser con soluciones reales. No que quede, como muchas veces nos pasa, que quede como un prototipo o una idea general.
muchísimas felicidades y la verdad que es un placer tenerlos aquí hoy. Muchas gracias. A todos ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.